Quiero decirle, apreciado Hashim, que esta es una oportunidad única, porque el Índice de Desarrollo Humano constituye quizás uno de los documentos más emblemáticos sobre las políticas públicas que tienden a luchar contra la desigualdad a nivel mundial. Celebro que usted en sus palabras haya hecho un gran reconocimiento a Colombia por la evolución que ha tenido nuestro país en el índice. Pero quiero empezar por decir que me llamó mucho la atención la referencia histórica que usted hacía a Amartya Sen. Hace muchos años el profesor Sen planteaba en un libro donde tocaba las libertades individuales como los mecanismos de desarrollo. Y él decía libertad como desarrollo. En la medida en que permitamos que más ciudadanos tengan acceso y ejerzan a plenitud sus libertades individuales, tendremos sociedades más equitativas. Esos planteamientos que acompañaron después las reflexiones del propio profesor Sen de cara a lo que serían los primeros años de este índice, me lleva siempre a plantear que si bien el mundo ha evolucionado, seguimos hoy en un mundo de tremendos contrastes. Hoy en día, el valor de capitalización bursátil de las 10 empresas más grandes en el índice de Standard & Poor's pueden representar el PIB de decenas de países en vías de desarrollo. El número de líneas telefónicas instaladas, tanto móviles como las ya fenecientes básicas conmutadas en la isla de Manhattan, puede superar todas las líneas telefónicas del continente africano. Mientras vemos que más ciudades del mundo atraen capital de manera progresiva y apabullante, son más de 1.000 millones de personas en el mundo las que no tienen acceso a la energía eléctrica. Mientras vemos el número de millonarios crecer en muchas economías emergentes, cerca de 1.500 millones de habitantes del planeta carecen de acceso al agua potable. Y lo que es aún más dramático, mientras vemos que aumenta la productividad por hectárea agrícola en muchos países, son más de 200 o 300 millones de personas las que todos los días luchan por tener un acceso mínimo a una nutrición básica. Esos son los contrastes del mundo de hoy. Contrastes que obligan a tener políticas de desarrollo que propugnen por la reducción rápida de la inequidad y las desigualdades. Esa es la razón por la cual hoy el mundo debe caminar en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa es la razón por la cual hoy el mundo debe consolidar la idea de una economía de mercado con conciencia social, con sensibilidad social, con impacto social. Hoy podemos ver cómo la cuarta revolución industrial es una gran oportunidad para muchos países, pero al mismo tiempo puede ser un reto enorme, porque de no prepararse, otro tanto de países estarán profundizando sus desigualdades entre naciones. Hoy vemos también cómo la pertinencia educativa de cara a las habilidades de esa cuarta revolución industrial puede marcar el derrotero del éxito o profundizar el fracaso. Para no ir muy lejos, los últimos reportes del Foro Económico Mundial sobre las profesiones muestra que en la próxima década más de 15 profesiones van a desaparecer y muchas de las que generarán capacidad de trabajo no han sido reconocidas como tal. De la misma forma, hoy estamos viendo los avatares del cambio climático
afectar de manera estructural el desarrollo económico. Los glaciales afectados, los cordones montañosos erosionados, la erosión costera, el aumento de los niveles del mar en muchas regiones, se constituyen en amenazas que no solamente afectan las finanzas públicas, sino la propia capacidad de decisión, inclusive llevando al traste muchos de los logros en materia de competitividad y productividad. Por esas razones es que este índice llega en un gran momento, porque este es un trabajo analítico distinto al de los reportes anteriores. No solamente profundiza sobre los factores estructurales que generan desigualdad, sino que también pone los dedos en la llaga en lo que tiene que ver con los nuevos retos para el desarrollo. Y qué importante además que la discusión del reporte muestre que ya no estamos ante sesgos ideológicos cuando se habla de desarrollo. Las posturas quizás dogmáticas del neoliberalismo de los años 90 fracasaron. Y fracasaron porque tenían el dogma de creer que el desarrollo estaba única e intrínsecamente asociado con la iniciativa privada. Pero también fracasaron los experimentos estatistas, los del socialismo tropical en el caso de Latinoamérica, que pretendieron que el bienestar se generaría o por decreto o por decisiones caprichosas. Esos dos modelos ya no son los que el mundo espera. Hoy esperamos un balance y un equilibrio democrático, donde podamos conciliar el afán urgente por crecimiento, pero un crecimiento que tenga genuina capacidad de generar bienestar y equidad. Por eso, qué oportuno que este reporte se lance hoy en Colombia, porque Colombia es un país que tiene un ordenamiento constitucional único, construido producto de un gran consenso social, donde se reconoce a todas luces que el crecimiento económico es un objetivo, pero que es un objetivo que lo acompaña la noción de un Estado social de derecho, que garantiza libertades y que busca de manera evolutiva llevarle mayor bienestar a los ciudadanos. Quizás el artículo 333 de nuestra Constitución sea también lo suficientemente claro para advertir que el desarrollo empresarial tiene una función social y que cada vez que se genera una oportunidad empresarial debe mirarse en función del crecimiento, pero también en función de expandir uno de los más preciados indicadores para la transformación de una sociedad, como es el ingreso autónomo y el ingreso digno y formal. Es a veces peculiar, pero nuestro país ha tenido logros muy dicientes en las últimas 3 décadas, que lo resalta además muy bien este reporte. Un país que ha aumentado la expectativa de vida, un país que ha visto aumentar los servicios de educación, de salud, que ha visto profundizar el servicio de energía eléctrica, de gas domiciliario, que ha visto también mejorar el déficit cualitativo de vivienda y que por supuesto ve a una clase media consolidarse. No obstante esos avances, avances que merecen ser aplaudidos y que hoy son aplaudidos por ustedes, porque Colombia tiene uno de los saltos más importantes desde el punto de vista numérico en el índice, sino que más allá de las estadísticas muestra una evolución de políticas públicas que tiene como fin último el bienestar. Pero también Colombia es un país de contrastes. Hace 15 meses, cuando empezábamos la presidencia, identificábamos a profundidad que hay cerca de 1 millón de colombianos que no tienen luz eléctrica, que hay cerca de 220 municipios donde la calidad del agua no tiene las suficientes condiciones para estructuralmente prevenir el ataque de las enfermedades transmisibles.
Tenemos además entre el campo y las ciudades brechas en materia educativa, donde se aprecia que en las ciudades el promedio de años de educación son 9.6 años, mientras en el campo 5.3. Tenemos un campo que tiene una participación muy significativa en las exportaciones, cerca del 18%. Tenemos un campo donde está el 17% del empleo, un campo que aporta para el PIB del país cerca del 7%, pero un campo donde el 80% de los habitantes están en el régimen subsidiado de salud, mostrando la informalidad. O un campo donde más del 70% de quienes trabajan ganan menos de un salario mínimo. Esos son los contrastes de un país que ha tenido una economía que crece, de un país que ha tenido una macroeconomía sana, porque en los últimos 40 años el promedio de recesiones en América Latina son cerca de 4 por país, cuando Colombia solamente ha tenido una. De una macroeconomía que ha tenido el manejo sostenible de su endeudamiento, porque en 100 años no ha tenido un solo incumplimiento. Pero es un país donde abordar estas desigualdades es una tarea urgente. Es una tarea más que apremiante. Y esa es la razón por la cual, doctor Achim, yo celebro que hoy el Índice de Desarrollo Humano, al presentarse en Colombia, nos lleve a las verdaderas preguntas de cuáles deben ser los lineamientos del desarrollo. Partamos de la base que ningún país logra grandes progresos en el Índice de Desarrollo Humano sin altos niveles sostenidos de crecimiento. Esa tiene que ser una premisa fundamental para Colombia y para el mundo. Se necesita el crecimiento para el desarrollo, pero el crecimiento no se genera espontáneamente. El crecimiento necesita la iniciativa privada, necesita el emprendimiento de la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Necesita mayores capacidades de inversión, porque la inversión de hoy será el crecimiento de mañana. Necesita niveles de recaudo crecientes y la responsabilidad de saber reducir progresivamente el déficit fiscal al mismo tiempo en el que se recaudan recursos suficientes para hacer inversiones sociales mejor focalizadas y hacia las personas más necesitadas. Esos objetivos no son nuevos, quizás son la línea argumental más pura para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En esas 17 macrometas que se desagregan mucho más, se necesitan estas premisas, pero se deben también trabajar de manera complementaria, casi sincronizada. Y esa es la razón por la cual en el plan de desarrollo que nosotros le presentamos a Colombia, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se buscan esos objetivos: mayor crecimiento, mayor inversión, mayor recaudo, pero al mismo tiempo la mayor inversión social para cerrar las brechas que haya tenido plan de desarrollo alguno. Son más de 500 billones de pesos destinados a la justicia social, que abordan muchos de los temas planteados en el reporte, doctor Pedro, que aborda en esencia la educación como la piedra angular para cerrar las brechas. Y lo mira a todas las escalas y niveles de la educación, que empieza por duplicar el número de niños con atención integral para la primera infancia, pasando de 1 a 2 millones de niños de las familias más vulnerables de Colombia, que apunta a que los programas de alimentación escolar pasen de 5 a 7 millones de niños que tengan acceso a los micronutrientes necesarios para el desarrollo de la corteza prefrontal y el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje, que aborda la duplicación de la jornada única escolar
y que tiene también como mandato buscar la pertinencia educativa resaltada a profundidad en el reporte, pensando no solamente en las habilidades de la cuarta revolución industrial, sino en las habilidades oportunas para ingresar con éxito al mercado laboral. Queremos llegar a 650,000 jóvenes que se gradúen del bachillerato con el título de bachiller y con el título de técnico. Ya llevamos cerca de 143,000 en estos 15 meses de gobierno. Y hacemos una apuesta grande para que el ingreso a la universidad y optar por un título de educación superior no sea el privilegio de pocos. Por eso nuestra meta es llegar a 334,000 jóvenes que lleguen gratuitamente a las universidades de Colombia provenientes de las familias más vulnerables. Este año llegaremos a las primeras 80,000. Sin duda, esa combinación de esfuerzos contribuye a los objetivos de mejorar en el índice de desarrollo humano, pero al mismo tiempo en los índices de competitividad y por supuesto en la reducción de la desigualdad. Acompañan estos esfuerzos enfrentar los déficits cualitativo y cuantitativo de vivienda, en tener ya la mayor asignación de subsidios de tasa de interés y cuota inicial para vivienda de los últimos años en Colombia, de tener cerca de 30,000 familias que dejarán de ser arrendatarios de por vida para adquirir una vivienda digna con lo que antes estaban pagando de arriendo, entre otras cosas, abonando un camino hacia la bancarización de muchos de los que estaban en la informalidad, como también plantea el reporte como una de las urgentes necesidades para cerrar brechas. Busca, por supuesto, el mejoramiento de viviendas, que juega un papel tan importante en el análisis de la pobreza multidimensional. Pisos, baños, cocinas, techos, refuerzos estructurales que mejorarán las condiciones de vida. 130,000 colombianos tendrán esa solución al finalizar el año 2019. Y de ese millón de colombianos que no tenían acceso a la luz eléctrica, nos planteamos la meta de cerrar la brecha en un 50% para el 2022. Cerraremos el año con las primeras 120,000 familias. Y estamos en este momento entregando el servicio de agua potable y saneamiento a más de 300,000 habitantes, cerrando el año 2019. Son metas, sí, pero son metas que no tienen ni color político ni tienen tinte ideológico, sino que juegan la total alineación del desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por ende, esperamos que el impacto en el índice de desarrollo humano futuro sea cada vez más poderoso. Ahora, qué interesante también plantear que todos estos objetivos requieren una sintonía con los retos del cambio climático que ustedes bien describen. Colombia representa el 0.4% de las emisiones globales de CO2, pero es uno de los 20 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por eso esto no se trata de asignar responsabilidades solamente en función de la capacidad de emisiones, sino de entender que lo ambiental no es un costo, como lo pensaron muchos por décadas. Es nuestro patrimonio y por tanto lo debemos defender y por lo tanto debemos incluir en nuestra agenda de desarrollo el principio de producir conservando y conservar produciendo. Eso nos lleva a que nosotros en estos 15 meses tengamos el mayor salto de energías renovables no convencionales de un país de América Latina, multiplicando por 40 veces la capacidad instalada entre lo que empezó al inicio de nuestro gobierno o lo que teníamos al inicio de nuestro gobierno y lo que tendremos para agosto del 2022. Lo acompaña una agenda de lucha contra la deforestación, donde lanzamos un Consejo Nacional para enfrentar ese fenómeno ecocida, donde hemos tenido reducciones de más del 10%, que no son suficientes y que hay que ir por más, pero que también llevan a las regiones profundas de Colombia la idea de que no solamente es por la protección, sino también para minimizar los efectos que trae la deforestación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Lo hacemos asumiendo que en Colombia está el 50% de los páramos del mundo.
que hay poblaciones ancestrales que han vivido y nacido en los páramos y cuya protección es esencia nuestra ante el mundo. Por eso nosotros, en esa conciencia, en estos 15 meses hemos firmado el convenio de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio. Por eso nosotros también hemos tomado la decisión de que Colombia sea un país libre de asbesto entre el año 2021 y el año 2022 y que tengamos las mejores prácticas para ir reduciendo la huella que daña el ambiente por el uso o el abuso del plástico en la sociedad. Todo esto que está incorporado en el reporte y que se toca y que se señala o que se enuncia en los distintos foros está incorporado a nuestra agenda de desarrollo. Está incorporado porque también, apreciado Hashim, ustedes se preguntan cómo vamos a hacer para que la cuarta revolución industrial no nos avasalle a los países en desarrollo. Por eso nosotros decidimos que Colombia jugara un papel protagónico, tener el primer centro de la cuarta revolución industrial de la mano con el Foro Económico Mundial en un país hispanoparlante, lanzar unas políticas públicas donde venga inversión en Internet de las cosas, inteligencia artificial, tecnologías de encriptación, robótica, computación en la nube y nuevas prácticas de ciberseguridad en distintos lugares del país, generando un ecosistema empresarial, pero un ecosistema académico y donde podamos abrir las oportunidades de enseñanza desde edad temprana. Eso es para que Colombia se prepare de cara a esas transformaciones. Y quiero destacar que este reporte llega en un momento donde estamos teniendo una gran conversación nacional. Enuncia el reporte que muchas de las protestas que se ven en el planeta obedecen a desigualdades, y es cierto. Pero esas desigualdades no nacieron hoy, ni hace una semana, ni hace un mes, ni hace 15 meses. Hay desigualdades que han envejecido mal, pero muchas de ellas las hemos enfrentado. Y qué bueno es primero reconocer lo que como país hemos logrado para entender que el camino que hay que construir hacia adelante nos invita y nos obliga a todos. En esta conversación nacional hemos hablado de educación, de medio ambiente, de lucha contra la corrupción. Hemos hablado de crecimiento con equidad, de la paz con legalidad. Y quiero aprovechar este encuentro para decirles que una de las mesas que han sido más enriquecedoras ha sido la de medio ambiente, donde todos los sectores académicos, científicos, empresarios, líderes sociales han planteado la importancia de tomar acciones. Y ahí hay una gran confluencia entre lo que queremos como gobierno y lo que quieren los ciudadanos. Y es por eso que anuncio hoy aquí, en el lanzamiento del Índice de Desarrollo Humano, que esta semana Colombia va a firmar el Acuerdo de Escazú, uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. La firma del Acuerdo de Escazú nos ayudará a nosotros a dar un paso cualitativo importante en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente. Como ese, son muchos más los ejemplos que vendrán de esta conversación, pero se conversa y se actúa. Y yo estoy seguro que hoy, cuando vemos un índice que trae buenas noticias para Colombia, queremos ir por más. Yo quiero invitarlo formalmente a usted, querido Hashim, a Pedro y a Jessica, a quien quiero agradecerle tanto esfuerzo por el desarrollo de nuestro país, que cuando en el año 2020 Planeación Nacional entregue el documento Colombia 2030, como una visión prospectiva del país también, para alinear los objetivos en el largo plazo, tengamos al PNUD y el Índice de Desarrollo Humano con su equipo técnico como uno de los grandes asesores de ese documento. Y que podamos también incorporar a la banca multilateral, al sector privado, a la academia, porque esa construcción de los objetivos al 2030 serán parte fundamental de esta conversación que adelantamos hoy. Yo estoy seguro que cuando se mira a Colombia con distintos lentes, Colombia siempre resalta por ser un país resiliente, un país capaz de transformar las adversidades en la mejor de sus oportunidades. Y hoy
Vemos cómo Colombia da saltos importantes en el índice de desarrollo humano. No es suficiente, hay que ir por más y sobre todo en reducir las desigualdades. Pero esas desigualdades solamente se reducirán cuando tengamos consolidado crecimiento con equidad, crecimiento con emprendimiento, pensando en resolver las grandes brechas sociales. Esa es la Colombia que está en construcción y esa es la Colombia por la que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.